cierta realidad paralela, que también es bastante asociada a los niños. A mí lo que me hacía pensar es como todos estos personajes ficticios que se le nombran a los niños, el Ratón Pérez, los Reyes Magos, el Papá Noel, como que si bien evidentemente es una persona, según ellos, que no puede ocuparse de sí misma, se le da un tratamiento bastante infantil. Se le dice que se tiene que quedar acostado, se lo lleva a su casa, se lo devuelve a su casa. Hay como toda una situación de casi como retarlo cuando llega la sobrina y que no se hablan de él estando ahí, pero no lo hacen formar parte de la charla. Y, y todo esto, la única persona que no lo trata de esa manera es Sancho cuando aparece, digamos. Él, cuando empiezan a tener sus aventuras, simplemente le dice como, esos son molinos, no son gigantes. El Quijote le responde bajo esa lógica, alimentada también por la sobrina, porque empieza a pasar que de sus compañeros. ¿Sí? Adelante, Bruno. Está silenciado, está silenciado. No se te oye. A ver. Ahí se me escucha. Ahí va. Ahí sí. Ahí sí. Un poco en cuanto a la lectura que hizo Luciano de esto que, bueno, relaciones antinómicas y el individuo frente a la comunidad que siempre como que lo pone en vereda a Don Quijote. Justo traía fresca la lectura de Mary Louise Pratt en cuanto a la zona de contacto y se me ocurrió a la pasada que es como que el Don Quijote es como que se configura en una zona de contacto en movimiento o quizá como una potencia activa generadora de zonas de contacto, de este lugar, este punto donde dos culturas chocan o dialogan o una quiere imponerse sobre la otra. Es como que lleva siempre esta cultura pasada, arcaica, casi del heroísmo y de los caballeros, a un momento social que, como decía Agustina, es de desgano, todo alicaído por las crisis y los desastres que había en el siglo de oro. Entonces es como él permanentemente formando el estándar con categorías otras que ya no están. Nada de eso, se me ocurrió. Quizá pueda profundizarlo en una lectura de algún otro capítulo. Muy bien. Y sí, no, esta cuestión de la oposición y de la aparición de Sancho, ¿no? Que estaba también marcado por Luciano, que es fundamental, ¿no? Porque piensen que con eso es que se empieza, y también con estas oposiciones que marcaba también, es como lo que configura la novela, ¿no? Es lo que permite la construcción de la novela entre esas oposiciones de mundo y especialmente en las ideas de diálogo entre dos, ¿no? Es tan importante esa aparición de Sancho como con el que va a ser, que varios también lo nombraron, ¿no? Esto de, recién por ejemplo lo dijo Laura, quien lo va a anclar en la realidad, el que va a tener la otra mirada, pero además la posibilidad de construir diálogo, ¿no? De que Don Quijote no esté, piensen cómo es la primera salida, ¿no? Hasta que vuelva en el capítulo 5 a su casa, esa primera salida que está solo y él se tiene que estar, se inventa diálogos, ¿no? Y después se encuentra con gente que primero no entiende para dónde va, después piensan, bueno, sí está loco y le siguen la corriente o no le siguen la corriente, pero el empezar a estar con Sancho es esencial, ¿no? Para lo que va a ser la novela y también para lo que es algo central en las obras de Cervantes, que es la idea de diálogo, ¿no? No hay una... las cosas se van construyendo
desde las perspectivas diferentes de cada uno, y eso se construye muy bien y lo permite muy bien el diálogo. Y piensen acá esto, los dos personajes que van haciendo contrapuntos, ¿no? Y además, al tener a Sancho, tiene a quien explicarle las cosas, ¿no? Y de esa forma también explicarle a el lector, ¿no? Digo, como se permite entonces es como un dispositivo narrativo que es muy útil y que lo usa muy bien Cervantes en estos momentos. Y hago un pedido, cuando hablen del personaje, mejor decir Don Quijote, y cuando hablen del libro, decimos Quijote, ¿no? Ese es el estándar dentro de la academia, y además resulta siempre más claro, porque a veces si no uno dice, muchas veces uno habla de El Quijote como libro y la transformación que produjo El Quijote, pero otras veces quiere hablar de la transformación que hizo Don Quijote en su casa, entre los suyos, con Sancho, con el cura barbero, ¿no? Así que recordemos eso, Don Quijote para el personaje y Quijote para el libro. Bueno, ¿algún comentario más de todas las cosas que estuvieron diciendo? Julia, ¿puede ser que haya alguien esperando para entrar? Dijo un compañero recién. Esto de no estar mirando la otra computadora, gracias, Agustín. Muy bien. Ahí ya entro. Bueno, ¿algún otro comentario de todo lo que estuvieron diciendo? Piensen que pueden hacerles preguntas también a sus compañeros y no tratemos de sacarnos esto que están de letras, ¿no? De que uno entiende todo y que sabe de qué quiere decirlo a uno cuando porque suponemos que ¿no? es un mal de la carrera que uno hace tan desordenadamente y a veces no hace desordenadamente, tiene la libertad absoluta para empezar por cualquier lado, por lo menos así lo viví yo, ¿no? Y entonces después hablaban de algo que yo no tenía ni idea y me tenía que quedar como una tonta en vez de preguntar. Así que tratemos de que sea un espacio en el que se pueda preguntar y si hay algo que no, que dijeron sus compañeros y que no entienden, y no piensen tampoco que si le preguntan algo a sus compañeros es ningún ataque, ni nadie lo sienta como eso. De última dicen, bueno, no sé por qué, cómo explicarlo, también está bien, ¿no? Pero tratemos de que se pueda hacer esa dinámica. Yo pensando en eso, en esta cuestión, quería preguntarle a Victoria Beguet, ¿no? ¿Por qué? Que me parece muy bien, pero digo, ¿por qué no explicas por qué el barbero está asociado a la locura? ¿Por qué se puede decir eso? Si querés explicarlo, si no hablo yo, pero digo. No, eso creo recordar de cuando cursé la materia en su momento, había era un capítulo del libro de Gómez Redondo, ¿puede ser? No, de Agustín Redondo. Gómez Redondo seguro que lo ven en Medieval. Sí. Okay, recuerdo que decía que la locura estaba asociada a distintas cosas, el queso, no me acuerdo, distintas, ¿no? El nombre, el Quijote, Quijada, no recuerdo bien, pero entre otras asociaciones estaba la de Barbero. Claro, sí, porque hay incluso, piensen en cuadros famosos del Bosco, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de la extracción de la piedra de la locura, el que hace esa extracción, o sea, no sé si se acuerdan, bueno, googleenlo, la extracción de la piedra de la locura del Bosco, el que está realizando esa operación es un barbero, ¿no? Y muchas veces el barbero sí estaba asociado a la locura, justamente jugando con un elemento que usan, que es la bacía, ¿no? Que después ahora va a aparecer más adelante en esta parte del Quijote, que es como una especie de palangana que se usaba para lavar las barbas y después cortarlas, arreglarlas, y se hacía un juego de vacía, que es con B corta, pero bueno, y vacía la cabeza,
y todo lo que tuviera que ver con lo vacío estaba ligado a la locura, ¿no? A la cabeza llena de aire. Pero además de eso, también uno lo puede pensar por el lado de lo corpóreo, ¿no? No necesariamente el barbero está asociado a la locura, al carnaval, pero sin duda en esta dupla barbero y cura es bastante claro esa oposición, ¿no? De cuerpo y alma, que son los dos que están... claro, los barberos ejercían como médicos, sí, perdón, claro, yo me estaba salteando eso, ¿ven? Exacto, ¿no? Por eso digo que esto de cuerpo, porque los barberos eran como si fuera hacían también ciertos procedimientos, eran casi como arreglaban a veces, eran casi a veces cirujanos, también algunas cosas muy menores, ¿no? Disculpe, profesora, pero Sí, solo para complementarle, sí. la distinción entre barbero y médico como tal se empezó a hacer tajante recién en la época de Cervantes. El barbero siguió teniendo, seguía haciendo usos paramédicos, seguía teniendo muchos trabajos vinculados con hacer sangrías, con todo lo que involucraba hacer cortes y sangrías y vendajes, eran del barbero. Un barbero no es como hoy en día un peluquero. En la época de Cervantes, si bien era un trabajo con el mismo nivel de oficio que un médico, se consideraba un trabajo con cierto nivel de formación, y también un trabajo, el barbero también el que te sacaba los dientes, era también un trabajo con una presencia social mucho más grande y más vinculado con momentos sangrientos y raros que lo que hoy en día sería un barbero, si sirve como Exacto. complemento. Sí, exactamente, ¿no? Por eso decía esto de el cuerpo, el barbero como el cuerpo, y tenemos que pensar eso, esa función del barbero. Después estaba también la idea de cirujano, que era un poquito más que el barbero, quizás, pero cirujano no piensen en ER ni Grey's Anatomy, ¿no? Como, no era algo, nada que tuviera mucha altura social, sino que se centraba en cuestiones corpóreas muy físicas, ¿no? Muy precisas, ¿sí? Hacer sangrías, arreglar lastimaduras, huesos rotos, cosas así. Después el médico era una cosa casi que no tocaba a los enfermos, ¿no? Y el médico sí había estudiado en la universidad, pero no tenía esta relación con el cuerpo de la misma forma, ¿no? Es exactamente así, en esta época empieza a irse modificando, pero todavía estaba bastante, se mantenían estas ideas de barbero casi como como si fuera una especie de curandero, podríamos pensar, y además, bueno, hacía, pero no, sin nada mágico, ¿no? Pero hacía además estas pequeñas operaciones. La sangría, por ejemplo, era algo, una de las formas, ¿no? La sangría es cortar, hacer como que salga sangre para cambiar, se entendían modificar los humores del cuerpo, ¿no? El cuerpo está compuesto supuestamente por 4 humores y al bajar la sangre podían modificar y sacar esos humores, algunos humores malos que podían estar interviniendo. Así que bueno, por eso uno podría hablar de el barbero asociado a la locura o asociado al carnaval. No necesariamente este barbero tenga una conexión tan clara con lo carnavalesco, pero sí es importante pensar en la dupla, ¿no? Cura y barbero. Que es como bien claro eh, no sé, esta idea de cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, alguna cosa así, que son los dos que van en ayuda de Don Quijote. Pero bueno, a ver, ¿algún otro comentario? Después, si no, Diego me avisó que tuvo que bajar un minuto, ahora viene, pero digo, veamos si quieren comentar algo más el resto.
¿Nada? Bueno, a ver, ya les dije esta idea de oposiciones que me parece muy interesante. Bueno, Eugenia, dale, adelante. No, algo muy cortito, justamente con las oposiciones que nombró antes Luciano, me parecieron todas pertinentes, las anoté todas, y quizás sumaría lo que se menciona en el capítulo 5, el remedio con la enfermedad, porque cuando él se ve apaleado, él dice que recurre, bueno, el personaje, ¿no? Don Quijote, que recurre a los libros como una cuestión hasta milagrosa, que lo puede sanar, que lo puede... Y en un momento dice, esta es una cuestión de fe también, ¿no? En cambio, para la familia y para su círculo, lo mismo que para él es su remedio, su solaz, es la enfermedad, lo que provoca, ¿no?, la locura para ellos. Por otro lado, me pregunto, también dijeron antes los compañeros, ¿cómo es que el cura sabe tanto de libros si estaba, o sea, quién es el loco y quién es el sano? Porque si alguien puede decidir qué puede perpetuarse y qué tiene que ser quemado, es porque previamente lo leyó. Y si no lo leyó, es como dijo la compañera, es un ritual que carece ¿no?, de sentido y está depreciado. Depreciado también como al final en el capítulo 9, cuando él tiene, ¿no?, que traducir, el segundo autor, que por unas fanegas de trigo, ¿no?, dice fanega de trigo y por unos frutos secos, no sé, le vende eso también, me parece. Quería agregar eso, lo del remedio, la enfermedad y lo de la depreciación a veces que se hace de la lectura, como una cuestión más simplista y más al pasar. Sí, exacto, ¿no? Porque, y acá es muy importante esto de el curar con la misma, digo, es como, son curas como alopáticas, ¿no? Sí, Laura, dale. Que también esto del el remedio para la enfermedad, hay algo como de que en varias ocasiones él cuando vuelve a su casa, duerme. Y como que en ese dormir hay algo como que se estabiliza un poquito más. Y después se va a ver como más adelante, qué sé yo, a mí se me viene a la cabeza Isidora de la desheredada de Galdós, que tampoco duerme, que tiene como estos insomnios, así que el no dormir como que conlleva la locura. Y eso de que cuando él vuelve, duerme y hay algo como que se recompone, después, digo, vuelve a sus andadas, pero como que hay algo con el dormir también. Sí, está muy bien, claro. Sí, y en el final es importante, en el final de la segunda parte es importante también. No, yo recién digo, me tengo que corregir, que decía un remedio alopático, no, al revés, quiero decir un remedio, son todos curas homeopáticas, ¿no? Curar con lo mismo, porque quieren curar con la ficción la locura de Don Quijote, ¿no? Varios comentaron de, por ejemplo, hacerle la mentira de la ficción de quién se llevó a la biblioteca. Sí, Eugenia. Sí, una cosa, Julia, te pregunto. En la primera salida él está ausente 3 días. Uno podría asociarlo, quizás está tirado de los pelos totalmente, pero asociarlo porque al tercer día resucitó. O sea, esto de volver a su casa es como que, ¿no? 3 días afuera, como que muere, vuelve, resucita para cobrar con más. El número 3 aparece mucho, bueno, múltiplos de 3, ¿no? En los 15 días que está para recuperarse, los 3 días que está ausente, después hasta las obras que nombra, ya sé que son así, pero los 12 pares de Francia, los 9 de la fama, está 2 días y 2 noches leyendo y en el tercero tira el libro y toma la espada, como no sé si tiene que ver algo con la Trinidad, algo con el número 3 me llamó la atención en el capítulo 5. Sí, es cierto. Bueno, tiene también como mucho es un número folclórico importante, ¿no? En los relatos folclóricos siempre aparece, y bueno, también en la religión cristiana. Uy, se nos fue Diego de la reunión. Bueno, ahora volverá renacido, esperemos. Pero sí, no, es muy interesante porque uno va encontrando en el Quijote justamente un montón de cosas que
por las que se pueden armar muchas lecturas diferentes, ¿no? Pero esta insistencia en números y en número 3 y en números que sean significativos folclóricamente y en todo lo que sea la tradición es importante y es interesante notarlos para armar lecturas. Como las lecturas que ustedes fueron armando, que son todas muy, muy interesantes, desde Agustina con la idea de que no está loco, que justamente es una cuestión central, ¿no? Porque es algo que durante toda la novela todos nos estamos preguntando y todos los que están alrededor se están preguntando, ¿no? Y una cosa que es importante es, como lo marcaba Agustín, esta idea de juego, ¿no? Porque hay algo con la idea de juego está la idea de voluntad, no es algo que me está pasando esto, sino algo que yo estoy creando y que yo estoy haciendo voluntariamente. Y esa importancia de la voluntad en Don Quijote es muy importante, ¿no? Es muy relevante para la novela. Así que creo que sí, que es algo para seguir, que se puede, es difícil como, no sé si vas a poder encontrar cómo probarlo, pero justamente con Cervantes tampoco se puede probar algo, pero sí encontrar está muy bien eso de ir encontrando esas puntas que permiten una lectura, ¿no? Que permiten, bueno, esto se puede ver, hay un montón de detalles que me permiten hablar de esto. Así que está muy bien también como la idea de Laura de la biblioteca como útero materno, y Don Quijote, que en un momento se dice que quiere ser hijo de sus obras, pero sin duda que es hijo de sus libros. Así que seguir también esa idea es interesante. No sé si quieren comentar alguna cuestión más. Tendremos que hablar un poco de el corte del manuscrito. Y bueno, eso ya iremos comentando, ¿no? Pero sí es muy importante el darse cuenta que quien nos estaba contando era un lector, ¿no? Eso de llegué a este momento y me quedé se me acabó el libro, ¿no? Entonces, ese autor era tan lector como nosotros, y después se muestra en su afán de lector y de lectura y de ver cómo sigue la historia, que bueno, es como un shock en ese momento. No sé, Diego, si querés, bueno, podemos comentar más cosas de lo que estuvieron diciendo, pero si quieren hablar el resto, adelante, o vos, Diego, también te doy el permiso. No, pero está silenciado, así no vamos a ningún lado. Ah, no está silenciado, pero no se te oye, ¿eh? No debe estar conectado bien el micrófono o algo así. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere criticar. No. Bueno, también si quieren podemos hacer una pausa. Ahora hacemos una pequeña pausa y vemos que Diego arregle su micrófono y volvemos. Profesora, Sí. una preguntita antes de la pausa, perdón que la interrumpa. Yo lamentablemente me conecté tarde porque, bueno, tuve problemas para conectarme. No sé si se habló cuál es el grupo que tiene que exponer la próxima clase. Está profesora. Ahora yo estoy, sí, ya me di cuenta. No, todavía no lo hablamos, pero ahora se los escribo y lo dejo por escrito. Muchas gracias. Muy bien. Diego, vos seguís tratando de hablar y no. Bueno, ahora si quieren cortamos un ratito y probamos el micrófono de Diego mientras tanto, si se quiere levantar a hacer
un café, nos ponemos en, en modo recreo, hasta las 8:15, ¿les parece? 10 minutos. Muy bien. A ver, Diego, ¿querés probar conmigo el micrófono a ver qué pasa? ¿No? No. Perdón que me meta, pero Sí. una vuelta cuando me había conectado cuando me conecté puse el micrófono en off, cuando después quería prenderlo en clase no podía. Entonces tal vez es eso, no lo sé. Está bien, gracias. Me voy a fijar si en la cuenta que Ahora, tengo. Ahora sí, Diego, ahí sí. ahora sí. Bueno. Bueno, entonces, dentro de ¿cuántos minutos volvemos? En 10 minutos. 20:15. 20:15. Bueno, ahí hago un par de comentarios breves y vamos a la bibliografía. Dale, bárbaro. Bueno, muchas gracias. No me voy a ni mutear ni desaparecer porque... Bueno, no le grites a la perra ni ninguna cosa que no podamos escuchar, porque si no... No, mientras no ladre fuerte o la gata no se ponga a pelear arriba mío, ¿viste? Veremos. Dale, nos vemos. Chao. Chao.